En esta ocasión vamos a ver un poco sobre automatización en un circuito eléctrico. En este caso vamos a apagar y prender un motor con, con dos sensores. Aquí los tenemos. Y pues vamos a ver un poco sobre el diagrama, explicárselos un poco cómo funciona este. Pues primeramente tenemos dos circuitos apartes de control, uno de corriente continua y otro de corriente alterna, que es el que me va a manejar el contactor. Por la parte de acá tenemos dos sensores inductivos, sensan metales. Entonces este pues me va a activar un relé que lo tenemos aquí. Aquí vemos que normalmente la activación va a ser un pulsador normalmente abierto. Entonces yo cierro aquí, me pasa la corriente, enclava y me autorretiene el circuito. Cuando yo vaya a apagar, pues simplemente abro aquí y este pues ya se me apaga todo el circuito. Eso se hace normalmente con pulsador normalmente abierto y cerrado. En este caso vamos a utilizar relés y los sensores inductivos como los que tenemos aquí. Entonces es muy sencillo. Tenemos la alimentación de 24 voltios para nuestros sensores, café positivo, azul negativo y acá negro, que es la señal. En este caso son sensores PNP, o sea, salida positiva, que me van a alimentar el relé, y simplemente en el relé tengo la configuración que para el encendido pues lo paso por un contacto abierto. Entonces cuando el relé entre me cierra y entonces me da inicio al circuito. Aquí el segundo relé pues lo tengo el segundo sensor lo tengo a un relé con un contacto normalmente cerrado. Cuando yo energice el LED al sensor, pues este simplemente se me va a abrir y me apaga el circuito. Entonces hay que tener en cuenta que esto es como una secuencia, ya que pues la bobina del contactor me maneja un voltaje muy alto y también me maneja una corriente muy alta. Entonces directamente yo no puedo activar el sensor con el contactor con el sensor, porque es corriente continua, bajo voltaje, y además pues manejan 200 400 miliamperios como mucho. Entonces necesitamos utilizar un relevo que consuma menos en la bobina y que este sí me lo active para no ir a dañar nuestros sensores, ya que este cuenta con unos contactos. Los relevos cuentan con unos contactos que a su vez pues sí me va a tener la capacidad de pasarme grande corriente y energizarme el circuito. Entonces esta sería como la explicación del circuito. Normalmente tengo acá el relevo, el contacto de acá, lo paso pues por un contacto cerrado, y el de acá lo paso por un contacto normalmente abierto. Vamos a ver un poco del diagrama que tenemos ahí repasando, donde tenemos por ese lado de acá que tenemos la alimentación de 24 voltios, café y café. Entonces tenemos aquí 24 voltios, café y café. A su vez vamos a tener el común, que es azul y azul, con las bobinas de, de los dos relevos. Entonces venimos acá, tenemos el negativo, tenemos azul de un sensor. A su vez nos venimos a la parte negativa del relevo o al A2 y me va a activar, me va a energizar también el contacto, la parte negativa de nuestro sensor. Entonces ahí ya tenemos pues dicha alimentación para el sensor positivo y negativo, que a su vez me energiza el, el A2 de cada relevo. Ahora en la parte de, del control pues la salida tenemos el negro, que va a un relevo, y el otro al otro relevo. Aquí tenemos el negro, va este A2 a A1 o más para que me pueda energizar nuestro relevo, y acá igualmente la salida pues es PNP, o sea que es salida positiva. Por este lado pues tenemos
el paro de emergencia, que viene en este lado de acá en un contacto normalmente cerrado. Aquí lo vemos, este de acá es cerrado, pasa a un contacto, aquí lo vemos normalmente abierto, este de acá es abierto, y cuando pase por este lado se me conmute, pues me pasa por este lado al A1 de nuestro contactor y se me va a energizar dicho circuito. Pues este circuito lo podemos utilizar en un sistema automático donde yo, digamos, pase algo, me sense que vaya en una banda transportadora, y cuando pase a pues me apague dicho circuito para que vuelva a empezar normalmente. Entonces es un poco de automatización. Ahora vamos a ver el funcionamiento. Este de acá pues me va a hacer la función de iniciar y de apagar. Vamos a iniciarlo y lo vamos a apagar. Entonces de esta manera se apaga y prende un motor con dos sensores. Simplemente es seguir el diagrama correspondiente, tener en cuenta los dos circuitos independientes y hacer las conexiones adecuadamente.